Gracias, David. Y voy a dar unos minutos para que se puedan sentarse. Y hay algo que como todo trabajo, yo no quería venir a hacer lo tengo que hacer ahorita, porque el tópico es algo bien fuerte y es algo bien central de todo lo que estamos mirando, pero también, por lo que sabemos, es un día tan largo que después de una noche larga y tarde y todo el mundo está cansado y la gente tiene hambre. Y yo sé que he estado distraído todo el día, que es día de hamburguesas ahora y es lo que he estado pensando y casi es tiempo de cena. Y lo entiendo. Y lo que vamos a hablar lo va a reforzar muchas de las cosas que acabamos de escuchar por David y Joel, pero requiere también que tengamos que pensar. So voy a decirte que tengas paciencia conmigo y es un día largo. Necesitamos pensar claramente de lo que vamos a hablar. So voy a orar y voy a ir derechito para la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias y oramos para cada uno de nosotros. Ha sido un largo día y estamos cansados, tenemos hambre y hemos estado sentados todo el día y nuestro día todavía no ha acabado. Oramos que tú des oídos y corazones para escuchar la palabra y podamos aprender el material. Y oramos también que nuestro tiempo resulte en gloria para ti, para tu reino. Todo lo hacemos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Cuando me preguntaron que hablara de comunicaciones, todas las cosas de nuestra conferencia es impactado por esto. Si vamos a glorificar a Dios en matrimonio, en la soltera, lo que los pide, tenemos que aplicar principios piadosos de comunicación porque requiere nuestra relación con uno y cada persona. Cada cosa requiere reacción con personas. Las palabras que usamos son central para una vida santa, una vida que también honre a Dios. Y cuando pensé en esto, en cómo hablar este tópico, que lo puede hablar de muchas maneras, comencé a pensar en mi propio corazón y comencé a evaluar qué central es comunicación en nuestra existencia y en formas que son más grandes que podamos pensar. Y es bien interesante cuando miramos al libro de Génesis cómo Dios escogió a crear. En los primeros versículos de Génesis 1, Dios creó los cielos y las tierras y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue tarde y fue la mañana del primer día. Cuando Dios habló, Él comunicó la creación. En el versículo 1 al 6, también en el 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, miramos que Dios dijo. Y cuando Dios creó el hombre y la mujer, Él puso el concepto de comunicación como Él comunicó para ellos. En Génesis 27, creó pues Dios al hombre a su imagen, y a imagen a Dios lo creó, hombre y mujer. Dios los creó y los bendijo, sean funciones y multiplíquense. Llenen la tierra, sojuzgándola, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves y todos los animales. Y dijo Dios, además, he aquí te he dado las plantas y el árbol. Y más dice, Dios comunicó como a la gente primera, Adán y a Eva,
comunicación entre Dios y su creación era central en todo. Que no los podemos, que cuando Satanás vino a tratar de romper lo que Dios hizo en una perversión de comunicación. En Génesis 3, la serpiente y Satanás le dijo, ¿no vas a comer de cualquier árbol del jardín? Y el versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer, no te vas a morir, porque Dios puso el concepto de expectación y comunicación a Adán y a Eva. Y inmediatamente en el principio de humanidad, Satanás vino y trató de cambiar las palabras y la comunicación. Satanás sabía si él podía corrompir la comunicación, podía corrompir el corazón de las personas. Es interesante lo que Jesús dijo del diablo. Cuando está hablando de Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no había verdad en él. Cuando habla mentira, y lo suyo propia habla porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio de la creación, Dios habló y era perfecto. Él usó comunicación para hablar a la humanidad y también para crear la creación. Y Satanás vino y trató de corromper la comunicación. Y miramos estos efectos cada día. Es interesante que al principio miramos cuando el pecado entra y la solución de Dios fue su comunicación y él en otra manera diferente. Pero no fue accidente que en Juan 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido. Versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria ungido del Padre lleno de gracia y de verdad. Era la comunicación de Dios en la manera que nuestro Salvador es la palabra. El pecado no paró el plan de Dios para comunicarse con nosotros. Él mandó a su Hijo, el Verbo, para esta tierra, para morir para los pecadores. Y Él vivió una vida perfecta en obediencia y murió y tomó la ira de Dios por todo de nosotros. Y todo esto fue comunicado por la palabra de Dios. Romanos 10, 14 al 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. No es una exageración decir que la totalidad de la historia humana se basa en la comunicación. Dios hizo el mundo en existencia. Dios le dio a Adán y a Eva su palabra. Y Satanás mintió acerca de su palabra y todavía estamos sintiendo los efectos, pero Dios envió la palabra y por lo tanto predicamos la palabra y sentimos su palabra. Y yo estoy consciente que no tengo mucho tiempo y no estoy aquí para dar la teología de comunicación. Solo quiero poder comunicar mejor. Y lo entiendo, sin embargo, tenga paciencia conmigo y déjeme hacer esto claro sin pensar teológicamente en la comunicación. No llegarás a la meta real que es Dios honre la comunicación. De hecho, hay algunas cosas que pueden ofender
las cuestiones de comunicación. Y voy a decir, la comunicación no son tan complejas como las hacemos nosotros. Si nomás fueran algunas reglas y trucos y consejos, no necesitas venir aquí, no necesitas escuchar de mí. Hay más recursos y fui a Google y busqué cómo puedo comunicarme mejor. Y en la primera página habían varias cosas: comunicación efectiva, 6 formas de mejorar las habilidades de comunicación, 9 pasos para una mejor comunicación hoy, 5 maneras fáciles de comunicarse mejor, 14 formas comprobadas de mejorar sus habilidades de comunicación, 3 pasos para una mejor comunicación, falta de comunicación, 7 formas de mejorar la comunicación en las relaciones. Eso fue nomás en una página de búsqueda. Y fui a Amazon y miré los libros y puse mejor comunicaciones y me salieron 60,000 libros. Y miré muchos detalles, algunos de los libros, y me demoró mucho tiempo y todos eran sobre comunicación. El mundo tiene más sugerencias para ti de las que puedas imaginar. No todos están necesariamente equivocados. Algunos incluso defienden principios bíblicos. Y lo que es difícil para nosotros cuando estamos tratando de entender comunicación, que hay muchas cosas que podemos ver. David y Joel estaban hablando de las cosas de comunicación como estaban hablando ellos anteriormente. Pero cuando yo era un niño, no había nomás algunas maneras para comunicar en hablarles en el teléfono, les escribías una carta, no había nada más. Ahora tenemos comunicación instantáneamente en diferentes formas, en texto, en medios de comunicación social. Puedes comunicarte en cualquier forma. Tenemos más herramientas para comunicarnos y es bien interesante que hay más falta de comunicación y comunicación deficiente que nunca, incluso dentro de la iglesia. Puedo hacer esto simple y también estaba interesante cuando él estaba escuchando a Joel y a David. Pero voy a simplificar algunas cosas y les voy a decir por qué es que estoy hablando de este tema de la manera que lo estoy haciendo y cómo hacer unas cosas. Y voy a decirte el problema de comunicaciones. Jesús lo identificó cuando él habló con los líderes religiosos que tenemos ahora en nuestra época. Mateo dijo en 12, 34, 35, generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. De mi experiencia y del ministerio que hago, que la mala comunicación en gran mayoría de los casos no es falta de conocimientos, pero es falta de santidad. Voy a ser más claro, no es que los hijos de Dios son malos, porque hemos sido redimidos y hemos sido transformados, pero existimos en nuestros cuerpos de carne. Así que nuestra carne libera guerra contra nuestra nueva realidad espiritual, de tal manera que, como ocurre con todo pecado, nuestra comunicación se convierte en una manifestación de nuestra mayor lucha contra el pecado. Romanos 7, 18 al 19, Pablo dijo de su misma vida: yo sé que en mí, a saber, y en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el contrario, el mal que no quiero. Eso práctico. Y en versículo 21, por lo tanto, haya esto ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Creo que eso nos describe a nosotros.
con problemas de comunicación. Queremos hacer lo correcto, queremos decir las cosas correctas, queremos hacer buenas cosas, pero no lo hacemos. Nuestra carne sale y los caemos. Y nuestras palabras es nuestro corazón el problema. Y hay esperanza cuando tenemos fallas. Y tú estás aquí porque quieres aprender, quieres hacer mejor, quiero ayudarte. Yo también quiero ser mejor. Pero si no identificamos el problema correctamente, nunca llegaremos a la solución correcta. Hay esperanza, puedes comunicarte mejor y puedes implementar las habilidades de comunicación para honrar a Dios. Y podemos aplicar estas cosas y tener las habilidades para comunicar mejor. Pero esos esfuerzos, aparte de una actitud de corazón que quiere agradar al Señor y vivir en santidad, van a ser inútiles si no miramos a nuestros corazones. Las palabras que salen de tu boca, las palabras que salen de tu boca, las que salen de tus dedos a veces o por tu teléfono, es una expresión de lo que está pasando en tu corazón. De modo, de los versículos que miramos, y quise elegir algunas cosas, a lo último les voy a dar cosas prácticas para aplicar estas cosas en nuestras vidas. Pero lo que quiero hacer es algo más grande. Ayudarnos para que pensemos qué está causando para los problemas de comunicación. Voy a mirar primeramente, también hay muchos versículos, pero quiero mirar de las áreas en el libro de Santiago. Y voy a mirar muchos versículos en los versículos de Santiago porque habla mucho de cómo honrar. Es el primer libro que yo estudié y habla mucho de nuestra comunicación y de lo que sale de nuestra boca. Y en el tiempo que tenemos, vamos a mirar algunos versículos y los voy a leer. Y no voy a hacer como que le voy a dar mucha información, nomás los voy a leer los versículos. Primero los voy a leer en Santiago 1:19, 20 al 26. Sepan, y les voy a decir también mis principios de la comunicación. Dice, sepan, mis amados hermanos, todo hermano sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo de la justicia de Dios. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino se engaña a su corazón, la religión de tal es vana. De esos versículos vamos a mirar principios de la comunicación que honra a Dios y hay 3 principios y el primer principio es dar prioridad a escuchar sobre hablar. Dice, hay que escuchar sobre hablar. Santiago está lidiando cómo caminar en santidad. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Todo su libro está diciendo de esto. Queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Y es interesante cuando él habla de comunicación, dice que toda persona debe ser pronto para oír. Esto aplica para todos nosotros. Y lo que Santiago está hablando aquí es la actitud de escuchar que la otra persona está diciendo. No es la habilidad para escuchar, pero la habilidad para decir, yo quiero escucharte. Eso es la primera cosa que debemos de hacer primeramente, que tenemos que escuchar primeramente. Si tú no escuchas nada de lo que estoy diciendo ahorita,
es que si te vas y dices, yo tengo que ser un mejor oidor, te va a ayudar para comunicarte mejor. Dios hace que tenemos que escuchar primero. No podemos comunicarnos mejor. De hecho, si no escuchamos, estamos actuando como tontos. Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de oír, comete insensatez y deshonra. Proverbios 18:13. Eso describe la mayoría de nosotros. Ni siquiera dejamos que la gente termine sus palabras y estamos pensando en lo que vamos a decirles. Cuando alguien más está hablando, ya estamos pensando en nuestra propia respuesta. No es lo que dicen, pero lo que diremos nosotros. Ni siquiera reconocemos, y no es algo bíblico. Y ni siquiera reconocemos esto. Lo que la Biblia dice es vergonzoso esto, locura. Y aplica para todas áreas de nuestras partes, incluso si estamos casados, cuando estamos hablando con nuestros hijos. Y también en nuestra sociedad no los ayuda con esto, porque la sociedad dice, no, tú tienes que decirle lo que tú quieres decir. Habla. Pero tenemos un punto de vista y todo mundo lo debe de escuchar. Es lo que dice la sociedad. Joel y David estaban diciendo que eso es el pensamiento secular. Y hasta en la iglesia tenemos esos problemas. Y también en el contexto, Santiago estaba hablando un parte cuando querían escuchar la palabra de Dios. Y había una mente que promovía que la gente que quería tener no más predicación, porque no quieren escuchar, ellos quieren decirte lo que ellos quieren. Yo sé, pero no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Todos tienen que ser pronto para oír. Y mucho tiempo en el contexto de comunicación, la primera cosa no es decir nuestros pensamientos. Tenemos que aprender y escuchar y mirar sus puntos. Y aunque ellos estén en error, tenemos que escuchar para que los podamos corregirlos. Y tenemos que aprender a escuchar. No estar distraídos. Te motivo. Si quieres escuchar pronto, escucha mejor. Pon al lado las distracciones. Esta es una buena decisión. El teléfono es una distracción. Cuando vas al restaurante, tú vas a mirar que la gente nos está mirando su teléfono. Pero yo hasta lo miro en mi propia vida. Cuando yo estoy tratando de comunicarme con Debbie y ella se está tratando de comunicarme conmigo, estos teléfonos a veces son una distracción. Y cuando piensas en la manera para poner atención, comienza a preguntarte qué es lo que me distrae. Si es tu teléfono, ponlo para abajo. Si es la televisión, ponlo para el lado. Es vergonzoso para decir, yo he estado en mis oficinas y hablando con alguien y después mi reloj o también mi teléfono comienza a sonar y no estoy escuchando. Detén las distracciones y darle a la gente la atención para escucharlos. Y es algo bien práctico. Apaga la televisión, apaga el juego en la televisión. Esto es algo bien difícil para mí. Debbie y yo hemos trabajado en esto durante muchos años porque yo me distraigo bien fácil y no escucho muy bien de la manera que debo.
y hemos hasta hablar fuertes con ambos cuando tenemos que comunicarnos directamente para saber mi esposa quiere hablar conmigo y tengo que parar lo que estoy haciendo. Te motivo. Cuando piensas en comunicación, si tu enfoque es cómo es que lo puedo decir mejor, no estás entendiendo esto porque tienes que aprender a escuchar primero. Pon las cosas más lento, pon atención a la gente que te está hablando. Y un punto es cuando tú lees los libros seculares y miras, una de las cosas que dicen, de ellos te dicen, aprende a escuchar, pero la palabra de Dios ya había solucionado eso, ya les había hablado de eso. El primer principio es dar prioridad a escuchar sobre hablar. Dude antes de compartir tus pensamientos. Duda antes de compartir tus pensamientos. Lo que Santiago dice es contrario de la intuición de nuestra cultura, porque la gente hace lo contrario. Tenemos esta mente que yo tengo mi primer enmienda para decir lo que yo quiero hacer y la tecnología nos da la oportunidad para poder decirle a la gente lo que nosotros queremos hacer y nuestros derechos. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que ponerlos más sin apresurarse. Santiago está dejando claro que no debemos apresurarnos a compartir nuestros pensamientos. Él nos dice, no compartas tanto. Y tenemos que escuchar más que hablar. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos apresuramos a decir a cualquiera persona lo que estamos pensando cuando ellos nos quieren decir algo. No podemos esperar para hablar, pero Santiago puso esto. Si no sabes cómo escuchar, es probable difícil para detener tu lengua. Porque tu prioridad es lo que quieres decir de tu corazón y no escuchar de lo que la otra gente está diciendo. Yo no soy experto, pero soy culpable de esto porque hablo a veces mucho. Porque mi vida me he callado. Porque yo me recuerdo cuando era joven o chiquito con mis hermanos y mis hermanas y ellos me decían, cállate porque nomás hablaba todo el tiempo. Y por eso es que mi primera carrera fui abogado porque era perfecto, porque hablaba todo el tiempo. Y cuando fui a salvo en el 1993, cuando era un joven abogado, tenía un problema. No nomás porque hablaba mucho y decía cosas malas, porque cuando yo quería convertirme más para honrar a Dios, miré a este versículo y el Señor me había dicho esto. Y yo lo escribí en una carta y lo ponía conmigo. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. La verdad es que si decimos muchas palabras, vamos a pecar con nuestro discurso. Si decimos muchas palabras, vamos a pecar. Es una verdad porque decimos tantas cosas. Hablar demasiado rápido, y Satanás sabe esto. Es una de las cosas de las redes sociales que la gente no hubieran dicho eso si hubieran seguido frente a frente, pero lo dicen en las redes sociales. Comunicación no es para decir cualquier cosa que uno tiene en su mente, sino eso para la comunicación.
Cuando miramos cualquier formato de comunicación, si es por la red, si dices más cosas, vas a ofender más. Y sabemos de experiencia que no es un problema que pasa en el mundo, pero también pasa esto en la Biblia. Por eso Santiago dijo esto en Santiago 3:8 al 10. Dijo, pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. Santiago 4:1. Santiago sabía que iban a discutir dentro de la iglesia. Y él dijo, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Esto está pasando entre la iglesia. Santiago 4:11, él les dijo también, hermanos, no hablen malos unos de los otros. En capítulo 5 de Santiago, hermanos, no murmuren unos contra otros. Hay una razón por la que Santiago estaba advirtiendo que nuestras palabras traen problemas en la iglesia o en nuestras familias. Santiago no dices que no digas nada y no compartes el evangelio, con no des corrección. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que pon en alto y piensa antes de hablar. Y voy a decir algo que a veces es un shock. No siempre tienes que dar tu opinión. Está ok a veces de no decir nada. Proverbios 17, 27 y 28 reconoció Salomón de los problemas que estamos pasando ahorita. Dice, el que tiene conocimiento refrena sus palabras y el de espíritu sereno es hombre prudente. Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio y que cierra sus labios por inteligente. El punto es hablar menos y la cosa que podemos aprender es hablar menos. Pausa antes de hablar. Considera tus palabras antes de hablar. Piensa si necesitas hablar. Tu negativa de hablar menos dice mucho sobre tu corazón. Proverbios 29, 20 dice, ¿has visto a un hombre apresurado en sus palabras? Mas esperan, ay del necio que de él. Tenemos que examinar nuestros corazones. Y a veces nuestras palabras es que no son cosas malas o es que nomás son muchas palabras y no estamos pensando. Proverbios 15, 28, el corazón del justo piensa para responder, pero la boca de los impíos expresa maldades. Tenemos que tener que lo que Jesús dijo en Mateo 15, porque de la boca viene del corazón. Y como personas que están casadas, si tú estás comunicándote mal con tu esposo o esposa, más seguro es que ustedes están teniendo un problema con el corazón que tiene que ser resuelto. O niños o jóvenes, ustedes están teniendo problemas con sus padres. Mírate a ti si hay un problema con tu corazón. O padres hablando a sus hijos. O gente soltera hablando con otras personas. Si te quieres comunicarte de una manera que honre a Dios, para la velocidad, duda antes de hablar. Y para hablar menos, vas a comunicar mejor y vas a honrar a Dios.
todo el hombre sea lento para hablar. Y esto llega para el tercer punto. Ejercita el autocontrol en tus palabras. Tenemos que ejercitar el autocontrol en tus palabras. Estoy asegurado que esto es centrado en nuestra comunicación y tenemos que hacer esto en toda parte de nuestra vida. Y para esto miramos en el versículo 19 y también el versículo 26. Y Santiago los dice 3 diferentes puntos que tenemos que hacer. Esto es lo que dice el Señor. Tenemos que oír, lento para hablar y lento para la ira. Y tenemos que ser lento para la ira. En cierto sentido, esto puede parecer un tercer sin relación con la comunicación. Porque cuando la ira entra a nuestros corazones, para nuestra manera para comunicar bien, porque no estamos comunicando de una manera que honre a Dios. La Biblia siempre nos dice el problema de ira, que tenemos que parar de estar. Colosenses 3:8, pero ahora dejen también todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y las palabras groseras de su boca. Proverbios 23. Al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. Proverbios 29:11, el necio se rienda suelta a toda su ira, pero el sabio contiende. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el espíritu apresurado hace saltar la insensatez. Eclesiastés 6:7, no te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los niesos. Te digo, cuando yo he hecho matrimonio, consejería con Debbie y yo, cuando nosotros teníamos problemas en nuestra comunicación, viene de esto, porque no estamos respondiendo en una manera correcta de Dios, pero estamos hablando en ira o enojo. Santiago no está pisando nuevos caminos, él está revelando las escrituras y el testimonio de las escrituras. Y estoy diciendo esto, que hay una cosa que uno puede estar enojado con ira correctamente contra el pecado. Jesús se enojó cuando vio la dureza pecaminosa de corazón de la gente. Pero tenemos que tener cuidado, porque con nosotros ira justa en realidad nomás es ira o porque estamos enojados. Santiago nos da una razón en el versículo 20. Dice, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Es lo que dice Santiago 1:20. Esta es una declaración simple. ¿Quieres ser piadoso? No puedes estar enojado o con ira. No puedes ser rápido para enojarte. Ese es el problema de los necios, no de los piadosos. Santiago está diciendo, si quieres vivir una vida piadosa y obediencia a la palabra de Dios, tienes que no ponerte en ira. Si pasa todo el tiempo enojado, no es tan santo como crees que eres. Hay cosas que podemos tener enojo cuando escuchamos de un niño o injusticia, pero eso no son las cosas en realidad que nos hacen tener ira o enojo con nuestros esposos o esposas, o cosas que nos pasaron en la vida, nuestra día cotidiana. Y en mi vida, cuando me he envejecido un poco, miro más ira en mi sociedad y más que antes. Todo el mundo está enojado, no nomás por
Y la gente está diciendo de su ira en las redes sociales o en las noticias. También están hablando de la ira que la gente tiene. La gente está enojado por las políticas, por el trabajo. Estamos enojados por nuestros cónyuges, nuestros niños. O ira contra COVID o con las máscaras o sin máscaras por las vacunas o no recibir vacunas. Esta ira continúa ser inapropiada y no es bueno para nuestra sociedad, pero tampoco ni para los hermanos. Cuando viene de los labios de los creyentes es pecado. Y puedo decir de las escrituras, si tú hablas en ira, es probable que estás pecando. Y toda la comunicación y los 3 pasos y los principios no importan si no te tienes autocontrol de la ira, de las palabras que usas. Y miramos la conexión de los puntos. Y no soy la única persona que ha hecho esto, porque yo tengo más años, pero yo he hablado muchos emails, he creado muchos emails y también textos que no los he mandado. Y algunos sí los mandé. Y ayer, esta semana, había una ironía. Estaba arreglando este mensaje y miré algo que pasó con otro creyente en mi corazón. Yo estaba estudiando y estaba enojado. Y dice, hay una ironía, ¿no? Estoy estudiando esto y me puse, tenía la tentación cuando estaba preparando esto, yo mismo estaba teniendo este problema de ira. A veces entra instantáneamente. Y pienso que el último año, el año y medio de COVID, ha revelado lo que está dentro de nuestros corazones. COVID ha sido malo con economías, gente ha perdido. Yo también estaba bien enfermo con COVID, pero la cosa peor que he visto en la pandemia es la más cosa peor que he visto es cómo los cristianos dentro de los Estados Unidos pierden la cabeza por todo esto. Están expresando su enfado en algo pública y uno no puede creer que son creyentes. Y no está exagerando. Esta semana estaba hablando con una persona incrédula que he evangelizado por muchos años y yo sé que su problema es el corazón. Este individuo me dijo, ¿por qué quiero escuchar a esos cristianos del evangelio cuando yo mira cómo ellos hablan de esto? No honramos a Dios cuando estamos en ira. Y si tenemos enojo, enfado, ira, va a salir en nuestra comunicación porque porque de abundancia del corazón habla la boca. Te motivo, no tienes que quedarte ahí. Si tú eres un creyente de Dios, el Señor te ha dado el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23. Pero el Espíritu del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si elegimos, habla con el Espíritu. No es que no sabes cómo hablar, es que no sabes cuándo tenemos que hablar. Y hablar de ira no te va a poner en problemas. También dice, en Gálatas 5, 19, 20, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Esas son inmoralidad sexual, impureza, idolatría, heresía, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos.
Esto habla los problemas de la comunicación en el mundo. Y también hasta habla de las iglesias ahorita en los Estados Unidos. Y también, y también ha pasado aquí en Lakeside a veces. Si deseas practicar la comunicación que honra a Dios, debes de aprender a controlar tu ira. También en todas las áreas de tu vida. Nosotros los podemos engañarnos nosotros mismos para justificar nuestra ira y justificar la manera que actuamos. Y los enojamos porque ellos no me entendieron. O ella me acusó de decir esa cosa y no era correcto y tenía que responder. No me respondió y me ignoró y por eso es que yo tuve que decirle algo. Y hay muchas excusas que podemos decir, pero te puedo asegurar por la palabra de Dios que no hay tiempo, que no tenemos que responder con enojo y tenemos que tener control. Romanos 12, 17 al 18 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Primera Tesalonicenses 5:15. Miren que nadie devuelva al otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno de los unos para los otros y para con todos. Pero ellos me insultaron, ellos se pusieron a mi cara y me dijeron cosas malas, pero no importa. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amados, misericordiosos, humildes. No devuelvan mal por el mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigna, pues para esto han sido llamados, para que hereden en bendición. Pedro sabía que Jesús mismo modeló este tipo de autocontrol y moderación. Primera de Pedro 2:23, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzgaba con justicia. Te voy a decir, resumir de la manera que lo puedo decir. Yo sé que es directo, pero es bíblico. Si no ejerces autocontrol sobre tu enojo, no vas a ejercer autocontrol sobre tus palabras, porque el enojo va a sobresalir de tu corazón y también de tus manos, y no vas a poder honrar a Dios si te enojas rápido. Simplemente transferiréis el pecado de tu corazón a palabras pecaminosas que pueden destruir. No hay lugar para en la vida cristiana para tener comunicación con ira. Yo sé que Joel o David que dijeron Efesios 4:29, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Santiago deja en claro lo que significa que tenemos que tener autocontrol sobre nuestra lengua. En Santiago 1:26 dice, yo quiero hablar mejor, pero Santiago dice, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Lo que Pedro está diciendo aquí es cómo vas a poder controlar un caballo y después es cómo puedes controlarlo con ponerle algo en la boca. No, lo que dice, si tú no puedes controlar tu lengua, ¿qué religión tienes? Te estás engañando a ti mismo. El autocontrol
sobre la lengua es un señal de madurez espiritual y la falta de control es evidencia de bancarrota espiritual, vida. Pero es esencial para tener una comunicación piadosa, porque si no tienes autocontrol, no vas a poder darle honra a Dios. Tenemos que mirarlos al reflejo, porque nosotros, en nuestra comunicación, no es la responsabilidad de nadie, pero de nosotros mismos. Y aprender el autocontrol te va a ayudar a comunicarte mejor, porque vas a comunicarte menos. Y si estás casados, te motivo que recuerdes Proverbios 15:1. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Y necesitamos control. Como la palabra áspera viene de nuestro corazón. Yo entiendo. Lo que he dicho no es un manual de cómo debería ser, pero creo que habla de las cosas del corazón en términos de la manera que comunicamos. Tenemos que escuchar, tenemos que parar de dar una respuesta rápida y tener autocontrol de nuestras palabras. Y te quiero dejar, y también lo puse en el bollete que tienes, unas cosas prácticas que puedes hacer para tu vida. No es que no me gusta dar listas porque a veces pueden ser legalistas y hacer como una guía, pero en realidad es algo que quería compartir con ustedes. Pero en este contexto, años anterior, una pareja, cuando Debbie y yo apenas habíamos casarlos y habíamos leído un libro de Wayne Mack que hablaba de fortalecer tu matrimonio y afuera de la escritura. Este libro en realidad tuvo mucho impacto en nuestro matrimonio porque una pareja piadosa los llevó al libro y había una porción de comunicación muy útil. Y dentro de ese capítulo hay unos pasos que yo miré y lo incluí aquí en mis notas y también en el folleto. Si quieres honrar a Dios, tienes que aplicar estos 3 puntos, pero estos principios te pueden ayudar y te los voy a decirlos rápidamente. Y son 6. Y tienes que darle en el folleto, va a aparecer que nomás hay 5, pero en realidad son 6. Y te di esa recomendación y te lo estoy haciendo a ti. Si tú tienes problemas con comunicación, es más seguro un problema de corazón. Y si tú evalúas estas preguntas y le dices al Señor que te ayude a hacer estas cosas, vas a comunicarte mejor. Y te va a ayudar con tu esposo o tu esposa o con tus hijos. O si eres soltero, también te va a ayudar en tu vida. Y afuera de esto, cuando era abogado, yo siempre hacía muchas investigaciones, usaba estos principios cuando yo hablaba con gente. Y les voy a decir, ahorita que ya vamos a llegar, antes que digas algo, considera esto. ¿Es realmente cierto lo que tengo? Las redes sociales dan mala información y Satanás es un mentiroso y él siempre anda dando mentiras. Y antes que respondes algo, tienen cierto que es correcto, tienes todos los hechos. Proverbios 18:17 dice, el primero que abogada por su causa parece ser justo, pero viene su prójimo y lo pone a prueba. Cuando tú hablas con tu hijo, con tu esposo, antes que respondes,
está seguro de lo que escuchaste era correcto. Es bien importante para escuchar, porque para que uno pueda responder bien, a veces uno tiene que preguntar preguntas. Número 2, y que viene al corazón de Efesios, dice, ¿es lo que yo digo será bueno? ¿Va a acumular o derribar a la persona? ¿Es eso constructivo o destructivo? Tienes que ser honesto contigo. Si es que lo que vas a decir es nomás para destruir a alguien, no lo digas. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino lo que sea bueno para edificación sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. El tercero es, y tienes que tener autocontrol, es este el momento adecuado para decirlo o sería mejor para mí esperar. Esto no es algo que es sabiduría, saber cuándo decir algo. Y he aprendido de la manera dura, si mi esposa está haciendo 15 cosas en la casa y los niños están tratando de dar la atención de ella, está tratando de ayudarle con las tareas y haciendo la cena, ahorita no es el buen tiempo para darle corrección o decirle algo de lo que está haciendo mal. A veces tenemos que esperar, pero es, es como en realidad poner a la otra persona y considerar que ellos van a decir. Y la cuarta cosa, es correcta mi actitud. Si estoy enojado o estoy frustrado, más seguro mi actitud no va a estar bueno cuando comunique. Y 5, son las palabras que usaré la mejor forma posible de decirlo. Si paras y piensas y consideras qué es lo que en realidad se tiene que decir, y eso no puedes hacer si siempre nomás estás hablando y hablando y hablando. Y la última cosa, y es, he orado sobre este asunto y estoy confiando en que Dios me ayudará. Si sabes que vas a decir algo, tienes que preguntarle a Dios por sabiduría. Te motivo. Tú puedes comunicarte mejor. Dios es el perfecto comunicador. Él os ha dado su espíritu y hay esperanza. Pero el problema es tu corazón. De la abundancia del corazón, así es como habla tu boca. Vamos a orar. Padre, hemos estado bendecidos por las enseñanzas de ayer y de ahora. Y miramos para mañana de la enseñanza que vamos a aprender. Pero en todo esto, de tanta información que hemos recibido, si no lo aplicamos en nuestros corazones, no vale para nada. Queremos ser hacedores de tu palabra y no hacer nomás oidores de tu palabra. Y en la área de comunicación oramos que los ayudes. Tú eres el que ha revelado el corazón. Y si nuestro corazón no está cerca contigo y no estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y nuestra ira, nuestro enojo, nuestra comunicación va a sufrir. Ayúdanos a hacer el trabajo y haz el trabajo nosotros para revelarnos a donde tenemos que cambiar. Es tan difícil, Dios, y hasta yo mismo sé mis problemas. A veces nomás quiero decirles cosas y no quiero escuchar. Y me frustro y me enojo y respondo. Perdóname por la manera que soy. Ayúdanos en todo lo que estamos aprendiendo, es que podamos ser personas lentos para responder y rápidos para oír y que comuniquemos
en los tiempos que es necesario, pero que te dé honra a Dios en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén.